Muy buenas y bienvenidos a todos y a todas a este especial del Cine Manicomio, uno de esos programas que os ofrecemos fuera de menú, fuera de carta, y que dedicamos a algunas de las figuras más relevantes de lo que es el séptimo arte y el mundo de las tablas, ¿no? En este caso, en el día de hoy, es nuestra intención rendir homenaje a un artista polifacético, muy querido en nuestro país, sobre todo por los amantes del fantaterror, entre los cuales me incluyo, como no, y al que tuvimos la desgracia de dar su último adiós hace hoy exactamente un mes, por cierto, curiosamente. Hablamos del actor Jack Taylor, al que dedicaremos los próximos minutos y cuyo legado sigue latiendo con fuerza en cada uno de los fotogramas de las más de 140 películas en las que participó. Desde sus inolvidables colaboraciones con Jess Franco hasta sus apariciones junto a leyendas como Christopher Lee o Arnold Schwarzenegger, Jack fue mucho más que un actor. Fue un puente entre culturas, un caballero del celuloide y un artista que entregó su talento con generosidad y compasión. Para ello tenemos hoy aquí con nosotros a un gran amigo del canal, un gran amigo personal y un gran amigo del propio Jack Taylor desde hace 3 décadas, el guionista y director Víctor Matellano. Víctor, bienvenido una vez más a esta tu casa. Pues un placerazo y más para hablar de este gran amigo y absolutamente tan memorable para recordarle. Bueno, pese a que Víctor es un veterano conocido del canal y que no necesita presentación, me vais a permitir recordaros que estamos frente a uno de los creadores que ha sabido mantener viva la llama del cine de género español a través de sus películas, sus documentales y sus trabajos fuera de la pantalla. Guionista, director de cine, director de teatro, escritor cinematográfico. Si me dejo algo me lo dices, Víctor. Él es uno de esos artistas que entienden el terror, la fantasía y el fantástico no como géneros menores, como dicen algunos equivocadamente, sino como territorios llenos de emoción, memoria y poesía. Con obras como Vampires o Parada al Infierno, de las cuales hablamos largo y tendido con el propio Víctor en algún que otro cine y olé que tenemos por ahí, que os recomiendo que le echéis un vistazo, que le dedicamos a su obra, hasta películas documentales como Zarpazos, Mi adorado Monster o El Valle del Concavenator. Ha construido una filmografía personal, honesta y profundamente respetuosa con la historia del cine de terror español, al tiempo que ha sabido rendir homenaje a todas esas grandes figuras como es la del propio Jack Taylor. Amigo y colaborador cercano de Jack, hoy con todo el cariño del mundo, Víctor, te damos las gracias por seguir creando, soñando y contándonos historias que nos estremecen y que nos emocionan. Este homenaje también es para ti, Víctor, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues vaya lujo de presentación, pero vamos, fundamentalmente el homenaje para Jack y porque lo absolutamente lo merece. Bueno, desde luego, pero bueno, un placer siempre estar aquí contigo hoy. Me gustaría personalmente que compartieras batuta conmigo y que tomaras las riendas incluso de este programa. Nos lleves de la mano a través de este viaje cargado de nostalgia, cariño, sobre la figura de nuestro querido Jack. Y bueno, pues como bien mencionas, es en el prólogo del libro de las memorias del propio Jack Taylor, ese 100 años de vida de cinematográfica, 100 años de cine, pues me gustaría que arrancáramos este viaje un poco contándonos cómo fue ese primer contacto que tuviste con Jack y cómo llega Jack Taylor a tu vida. Mira, ahora que citas lo del prólogo, te voy a enseñar una cosa que tengo aquí que les gustará ver. Y esta es la última copia. Para mí ya es como un incunable, ¿no? Es la última copia que está por varios sitios. Pues son las correcciones de Jack de su libro, y es con el que ahora trabajo y el que ahora veo, ¿no? Que me parece absolutamente bueno. Pues bueno, un lujo. Qué bonito. Pues yo ya conocía, al principio de los 90, ya conocía gente como Narciso Ibáñez Menta, como a Paul Nassi, pero a Jack Taylor no lo conocía, y entonces yo colaboraba en un fanzine que se llamaba Confusos. Y este fanzine estábamos preparando unas entrevistas a gente que del fantástico español. Y claro, me llamaba mucho la atención Jack Taylor, que es una cosa que cuento en el prólogo, que yo a Jack Taylor, claro, mi amigo Lino fue uno de los primeros que tuvo vídeo, y veíamos películas de vídeo en su casa y vimos La venganza de la momia, y a mí este señor me llamó la atención, obviamente, claro, no solo que fuera americano, sino que obviamente era como que
como que era de otro planeta este señor. No. Y luego es que fue todo como muy a la vez le veo en Conan, y luego a la vez yo consigo colarme y ver Mil gritos tiene la noche, con lo cual claro, se me queda ahí grabado, ¿no? Entonces, como el gran Jack Taylor, yo siempre fue alguien que tuve mucha intención en conocerlo. Y era como marzo del 96, lo llamo para entrevistarlo, me cita en su casa, inmediatamente súper amable, súper, digamos, correcto, muy elegante. Y ya directamente, pues yo te puedo decir que es que fue de esas cosas que nos hicimos amigos casi desde el primer momento. Joder. Que funcionó ya. Sí, ya desde el primer momento. Ahí ya en verano le pido hacer un cortometraje con muchísimo miedo, un papel que era una colaboración especial, y él me dice, no, quiero hacer el protagonista, el malo. No, en estacato, sí. Y hicimos esa película y ya a partir de ahí empezamos a codirigir 4 años después El auto de los Reyes Magos, que lo hicimos durante 12 años, y ya empezamos una colaboración muy grande. Y ya cuando estamos haciendo los últimos años del auto de los Reyes Magos es cuando yo lo dirijo en Wax y ya empezamos la parte más cinematográfica del asunto. Joder, qué chulada esto. Además debe ser iba a decir, debe ser un sueño hecho realidad. En tu caso has cumplido muchos sueños y has hecho realidad varios, porque ya no solo el hecho de haber tenido el placer y el honor de haber tenido a Jack Taylor trabajando para ti, sino dentro de tu vida, ¿no? Como amistad, ¿no? Porque también esa unión, ese triángulo con Paul Nassif llegó a cerrarse, ¿no? Con el documental Call Me Paul, ¿no? Que de hecho Jack Taylor participa también, ¿no? Como voz en off o narrador, ¿no? Sí, yo ya la verdad es que he cerrado varios ciclos, ¿no? Y es verdad que él nace en torno a ese mundo de cine, es mi relación con él, y cerrarlo con Call Me Paul, pues bueno, de alguna manera ha sido volver a esos inicios, ¿no? Joder. Pero además una relación de llamarnos casi a diario y de vernos una vez a la semana. O sea, durante años y años y años. Se aprendía mucho con él. Era un ser muy libre, era un señor muy libre, muy, muy libre. Pues hizo las películas con Jesús sin ningún problema. Hay un momento de la biografía que está muy bien, de la autobiografía, que dice que María del Puig, en una película que se llamaba El juego del diablo, de Jordi Darner, que era un exploit del exorcista, pues tenían una escena de cama y la otra se debió de poner la sábana hasta el cuello. Y entonces el otro dice que pudorosa. María del Puig es más conocida, aunque era una buena actriz, pero era sobre todo por actriz de doblaje de las de toda la vida, ¿no? Como además con anuncios de la tele que nos vendrán a la cabeza los del Pronto y los del Wizard, esa voz, ¿no? Y esta señora era muy recatada y era un poco como del Opus, ¿no? Entonces, cuando de repente tuvieron que meter a la cama, y él decía, que lo cuenta en la memoria, dice, claro, yo venía de hacer las películas de Jesús. En las películas de Jesús podía pasar cualquier cosa. Pero es que él también tenía esa mentalidad. Tenía una mentalidad muy abierta, muy libre. Era un señor muy cosmopolita que llegó aquí, de repente le fascina Madrid, pero a su vez él desde el principio tiene muy claro cómo es Madrid. Es decir, desde el principio dice aquello que decía Imperio Argentina de que Madrid huele a garbanzos. Claro, es un señor que viene del oeste, que después vive un tiempo en San Francisco, que después pasa por Hollywood, que después México era muy vanguardista en ese momento, era bastante... Y llega aquí y se encuentra España franquista del año 61, que para los españoles en ese momento hasta había unos ciertos signos de aperturismo, pero un señor que viene de países con libertad y por eso yo creo que funciona también con Jesús, porque Jesús era también otro espíritu libre, y entonces se van a hacer esas películas que nunca tuvieron bandera española.
El otro día me preguntaban en una entrevista que cómo hablaba Jack del tema de los desnudos en esas películas y cómo entonces... ¿Sabes? Yo siempre digo, es que esas películas no eran de doble versión. Todas esas que hace con Jesús son películas que realmente son películas que se ruedan fuera, que se ruedan en Europa, en Suiza, en Portugal. Claro, no tenían ese problema. No es que se hicieran con desnudos y sin desnudos, es que era todo con desnudos. Por eso no se ven en España hasta que no entra el cine ese. Claro. Y aquí llegan mutiladas, claro. Claro, yo le hacía la última semana, justo la semana antes de enfermar, que ha sido muy rápido, ha sido en una semana, estaba tomando un aperitivo con él y con un amigo en una terraza, en la plaza de Chamberí, que era su plaza, que era donde le gustaba estar. Y estábamos tomando ahí un aperitivo y yo decía siempre la misma broma. Le decía, sí, tú mucho Polanski y tal, pero tú estás en aberraciones sexuales de una rubia caliente, en Viciosas al desnudo y en Las diosas del porno. Pero es que aquellas películas no tenían esos títulos. No tenían esos títulos realmente. Cuando las haces, pues una tiene Sexy Sisters, por ejemplo, en que tú dices Sexy Sisters, que además luego eran películas bastante, para ser de Jesús en ese tiempo, pues eran bastante elegantes. Entonces, películas que tenían su punto elegante, de repente aquí llegaban y claro, había que impactar aberraciones sexuales de una rubia caliente. O sea, es que es como Viciosas al desnudo, era todo lo que entonces en el tardofranquismo tenían las mentes aquí, que era viciosas y perversas. Me encanta. ¿Recuerdas aquel momento de Atraco a las 3, ¿no? Que pasa Manolito Alejandro y le dice a Gracita Morales, que viene Gracita Morales, me he puesto guapa para el atraco. Y dice la otra que le ve así, le dice perversa. Me gusta mucho que hayas mencionado ese carácter aventurero que tenía el propio Jack Taylor, porque le entronca maravillosamente bien con sus antepasados, ¿no? O sea, es alucinante leer en las memorias que él viene de una estirpe de Oregón, en un rancho allá de... aventureros del oeste puro y duro, y que habla de que incluso sus antepasados o bisabuelo, que fue conocido de Wyatt Earp, ¿no? O de Billy el Niño. O sea, es decir, ese tipo de historias, dices, bueno, es que se remonta la estirpe de Jack Taylor a una gente ya, digamos, ya no solo aventurero, sino famoso, codeándose con gente importante en la historia de América, ¿no? Es alucinante cómo a través de todo ese viaje que cuenta en sus memorias, llega a codearse con un montón de personajes increíblemente famosos. O sea, ahí donde le vemos a Jack Taylor con esa cercanía que podía tener y con esa, no sé, candidez en un momento dado que podría desprender. No digo tanto al título de sus personajes, sino como a título personal. Me parece increíble con qué humildad en memorias, en su libro, narra el contacto que tiene con gente, bueno, de la talla de Marilyn Monroe, por ejemplo, con la que tuvo a bien trabajar en un momento dado en el programa de Jack Benny, y que incluso en un pasaje del libro menciona como que, bueno, a los jóvenes lectores estos nombres a lo mejor no les dirán gran cosa, pero bueno, era gente importante de aquella época, ¿no? Y está hablando de que se encuentra con Clark Gable, se encuentra con Gloria Swanson en el supermercado. Con Marlene Dietrich tiene una anécdota maravillosa que le enseña a cocinar los huevos revueltos en la cocina de un casino de Las Vegas. O sea, hasta ese punto estamos hablando de anecdotario tan maravilloso que tiene en el libro Jack Taylor, y lo cuenta de un modo tan así como, bueno, como que quien no quiere la cosa, que me parece alucinante, ¿verdad? Sí, porque siempre era así. Era así siempre, en todo era así, tenía una especie de flema. Él más que americano a veces era como british, sí. Tenía esa flema, ¿no? Entonces, dice Pérez Reverte que hay dos tipos de personas, esto me parece interesante, esto sí que dice, que hay gente que va a tomar un café y luego lo cuenta como si hubiera ido a Vietnam, y hay gente que va a Vietnam y luego lo cuenta como si hubiera ido a tomar un café.
Y este era de estos segundos, de los de, bueno, no le daba, decir que no le daba mayor importancia. Es verdad que en Hollywood es fácil encontrarte con la gente de Hollywood, y claro, si en esa época te encontrabas con esos, ahora te encontrarías con otros. Entonces, claro, bueno, pues vivió muchísimo, ¿no? Y a decir que empiezas con Jack Benny y con Marilyn Monroe, pues es muy, muy poderoso. Y luego lo de su familia, pues era potente, porque claro, él consiguió rastrear incluso a los antepasados anteriores y cómo habían llegado. Eran de los colonos que venían de Europa y llegan a colonizar aquella parte, y luego su inmediato primero, digamos, contacto, aún no recuerdo porque obviamente él no tenía recuerdo, pero sí sabía de él, pues con el bisabuelo que conocía a Boyaterp y demás, que además hay una foto en el libro. Claro, hay que entender que tenía 100 años y nos tenemos que ir 2 generaciones más para atrás. Entonces, claro, relativamente fácil. Pues si te vas 100 años, 3 generaciones para atrás, pues tienes a los fundadores del oeste. Y esa era una de las razones de por qué no solo las películas europeas del oeste, sino también las americanas no le hacían gracia, porque él decía que el oeste de verdad no era así. Le parecía de juego todo. Y es curioso porque ahora últimamente lo llevaba un poco mejor, pero él no se encontraba muy cómodo con la cuestión de las películas del oeste. Pero gracias a las películas del oeste, como él bien cuenta ahí, y a mí me ha contado después, porque yo sé algún detalle más, un poco más fuerte, gracias a esas películas del oeste es como realmente se queda en España. Que él viene en España en el año 61 con una comedia musical, que aquí no habíamos visto una comedia musical así a lo Broadway en su vida, ¿no? Y en la versión hispana que se había montado en México, y se llama de Red Heller, de la pelirroja, que transcurría en un museo de cera, como el último papel grande que hizo conmigo. Y él se queda después, y claro, hace 2 trabajos casi por casualidad. Uno, porque realmente era como una especie de figuración especial, papel pequeño, el que hace en Cleopatra, que le coge un representante americano que había aquí, y luego por unos contactos de unos amigos entra en Los Guerrilleros con Manolo Escobar y con Rocío Jurado. Pero eran unos trabajos, digamos, entre comillas, clandestinos, porque entonces para trabajar tú tenías que tener el carnet, cosa que por cierto lo tengo ahora guardado, el suyo, su carnet de México y su certificado de México. En México no tenían esos problemas, pero aquí en España no valía, no había concordancia, tenías que tener el carnet que te daba el sindicato vertical. El sindicato vertical era el sindicato único que había en cada rama, que lo había en el espectáculo, que tenía una especie de escala y te daba en función de las películas. Y esos son los que permitían o no que se rodaran las películas. Especialmente las coproducciones y las americanas, había que tener un permiso. Para que te dieran el permiso para rodar, te lo tenía que dar que a la vez te diera un visto bueno el sindicato vertical. Eso significaba que los del sindicato del vertical siempre se guardaban papelitos para ellos. Y había algunos que, como Jack, siendo españoles, pues también eran guapos, también tenían los ojos azules, y entonces había un cierto problemita ahí. Entonces él llega, pide permiso y no. Y no hasta 6 u 8 veces no. A mí me llegó a decir que tiene problemas realmente hasta el inicio de los 80. Yo sé que hace unos trabajos con Televisión Española, pero Televisión Española ya se regía en aquel tiempo, a partir del 75, de otra manera, y aparte que ya inmediatamente desaparecen ya ahí los sindicatos. Entonces puede pasar. Sé, porque hemos encontrado una carta ahora entre sus cosas, que realmente quien le termina de asentar en esta situación es Pilar Miró, cuando era directora general de cine. Uh-huh. Entonces, en todo este proceso, ¿qué es lo que le salva? El western. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ese momento se rodaba un western y dijeron, pero se tiene una cara estupenda para que trabaje aquí.
Pero ¿quién le contrataba si no le dejaba el sindicato vertical? Y no le dejaba especialmente un actor, que ahí no lo cita él. Él dice, hay uno que dijo contratad a cualquiera menos a Jack Taylor. A mí sí me ha contado quién es el actor en cuestión. Y era uno de los del western. Era uno de los del western. Y entonces aparece un coproductor francés, los Lesser, que era Eurocine, y entonces los Lesser pues son los que le contratan como actor extranjero. Y si tú vas a los expedientes de censura de las películas, él siempre aparece como actor extranjero, porque además Jack siempre funcionó como con un ¿cómo se llama? Con un permiso de residencia y de trabajo, nunca tuvo nacionalidad española. O sea que... Entonces, le debe al western eso. A pesar de que en la primera película, en Fuera de la Ley, le inventaron, ahí es donde le inventan el nombre de Jack Taylor, porque él se llamaba George Brown. No le gustaba el nombre porque era como Juan Pérez. En México era Greg Martin. Si alguien le busca en Nostradamus y tal, que le busque como Greg Martin. Pero aquí cuando viene, y de hecho en Los Guerrilleros sigue siendo Greg Martin, y luego su primera película, Fuera de la Ley, de Leon Klimovsky, ya es donde le inventa, los Lesser le inventan el Jack Taylor. Y tienen las narices de decir que es el sobrino de Robert Taylor. Sí, que le Sí. pero eso es como, Entonces, como rollo publicitario, yo creo que no, para también sacar la película adelante, ¿no? Luego él ya lo negaba, pero al principio, ¿no? Que por cierto, en esa película llevaron un avión al avión de Barajas a recoger a la actriz, la fueron a recoger con una diligencia, entonces se podía hacer estas cosas en Barajas. ¡Oh, qué chulada! Y sí, la fueron a recoger con una diligencia del oeste, el vestido del oeste, además. George Martin y él. Y luego le inventaron un romance con ella, con la alemana, y entonces les pasearon por el metro de Madrid y por la Gran Vía, pues iban vestidos de vaqueros en el metro, ¿no? Porque con los Lesser firma 3 películas. Firma Fuera de la Ley, firma La tumba del pistolero, que es la película con la que se le ha homenajeado en Hoyo de Manzanares y que está disponible en Flixolé para verla. Y luego firma la película que él dice que es la peor película de la historia. No del peor western, sino él dice que es la peor película de la historia. Que se llama Uncas, el final de una raza. Y él odiaba esa película. Pero luego hace muchas películas más porque de western, porque rueda con Robert Siodmak. Con Robert Shaw, en el libro lo has leído, que no habla bien de Robert Shaw. De rueda con Sidney Pink, que era una especie de Broston de tercera división. Pero, y entonces ahí... Pero hasta donde tengo entendido, creo que la de Shotmack creo que es la última aventura del General Custer. Creo que es tiene una secuencia con Robert Shaw, pero creo que se queda en la sala de montaje. Creo que ni siquiera el final. Se queda en la sala de montaje, pero tienen la deferencia de ponerle en créditos. O sea, no solo... O sea, que tú empiezas a ver... no sé si en los créditos, porque es una película que es curiosa, tiene los créditos todos al final, es muy moderna en eso. Vaya. Y está en créditos, pero destacado, ¿eh? Y Robert Shaw creo que era muy particular, efectivamente. Creo que era difícil de dominar y por mucho que el director quisiera, él hacía y deshacía lo que le daba la gana. Pero bueno, ya aquí le vemos codeándose con algunos de los directores más emblemáticos de lo que es el mundo hispano aquí con Klimovsky, con Armando de Osorio, que mencionábamos, con La tumba del pistolero también. Y también aprovecha y con ese, digamos así, ese papel de extranjero en las películas, dado que tenía que formar parte de lo que era el equipo de no español, creo que aprovecha también y se va a rodar fuera con Jesús Franco, alguna que otra película, ¿no? Claro. Entonces el tema es, ahí está lo interesante, que los Lesser eran los que empezaron a producir a Jesús. Y otra cosa interesante, los coproductores de Lesser, de los westerns, eran Arturo Marcos y Eduardo Manzanos. Es decir, los productores que luego van a coproducir también con
con Harry Arlan Towers, el Conde Drácula, los Fu Manchu. Es decir, que toda esa, vuelvo a decir, que esa puerta de los westerns fue la puerta ya para todo el cine que después hizo Jack, de ese tipo, porque realmente lo que nosotros conocemos o se suele llamar, a mí no me gusta mucho el término fantaterror, pero lo que solemos decir más como fantaterror, él ya entra mucho más tarde, ¿eh? Él ya entra con La venganza de la momia, que la produce Lotus, que era el ex socio de José Frade, que era Luis Méndez, y luego Dr. Jekyll y el hombre lobo, que es de Arturo González, del productor de La muerte tenía un precio. Pero eso ya es más tarde. Arrancando los 70, ¿no? Ahí quizás ya. Sí. Todo lo que hace antes con Jesús no se rueda aquí. Él no rueda fantástico español como tal, hasta ya prácticamente cuando ya ha pasado el boom de las películas de Amando. Y fíjate que a Amando le tienen el western, pero luego no le tienen las... Pero era por el problema que te digo, que no había permiso. Yo estoy seguro que le querían sacar. Quizá ya a partir del 73, pues yo creo que ahí se debió de hacer algún tipo de sistema, o seguía viniendo por las coproducciones, porque yo creo que tanto La venganza de la momia como Dr. Jekyll son coproducciones. Sí, pero bueno, se afinca un poco en España ya por fin, porque en ese aspecto, pero es verdad que él rueda por Dinamarca, por Inglaterra, por Suiza, por Francia, por Italia, por Turquía, o sea, es decir, se va moviendo por todos los lados por donde puede para poder rodar y de hecho con Jesús Franco inicialmente ya un poco burlando también la censura española, también es cierto, pero que los primeros papeles y tal los hace fuera, los hace en París o en Alemania, y que ahí es donde además, pues después de conocerle, que es la famosa anécdota en el restaurante Botín, le presentan y a las 2 semanas ya está llamándole Jess Franco para que ruede en Lisboa con esa película famosa ya de Necronomicon, pues es de un poco ahí a raíz de esa amistad que surge también, ya ruedan bastantes películas juntos, ¿no? De hecho, no sé si son como 8 películas las que ruedan, ¿no? Juntos con Jess Franco. Y Necronomicon es una película que, aunque aquí en España viene muy mutilada o tarda en llegar, es una película que como crítica funciona bastante bien fuera, y sobre todo en Alemania, ¿no? Sí, ambas, esta y luego Eugenie, también. Las dos tuvieron mucha repercusión. Que además él cuenta una anécdota respecto a Eugenie, para que veamos un poco cómo eran estas películas que ellos no les daban mucha importancia. Que decían que estaban muy bien vestidas, pero ellos ponían su ropa. Me encanta una anécdota que contaba, ¿no? Del tema de un crítico que decía que bien estaba la escenografía, la conjunción del vestuario con el fondo de ladrillo, que bien estaba todo cuidado. Y él dice, pero si el fondo era uno casual que encontramos ahí, que había unos ladrillos y la ropa era la que yo traía de casa. O sea, no había medios, entonces, bueno, pues todo era así. Y en la segunda... Porque la primera ya tuvo en Variety unas Succubus, que es como se la conoce en Necronomicon en Estados Unidos, ya tuvo unas críticas muy buenas y un éxito. Pero en esta de Eugenie le pilló a él, lo cuentan las memorias, que le pilla en Los Ángeles. Y entonces le dicen, le llama una amiga y dice, enhorabuena que hoy estrenas. ¿Qué estreno? Estrenas esta, Eugenie. Y dice, pues ¿en qué cine? En Los Ángeles. Dice, pues, y estaba a 2 calles suya, y cuando salió, que fue a ver la película, pues daba la vuelta al cine en la película. O sea, se fueron películas esas no solo muy bien hechas, sino que además bastante taquilleras, ¿no? También decir que aquí entramos en un terreno importante, que es el de, aunque bien es cierto que para algunos fans no es del todo un término muy elogiable, el fantaterror, como mencionabas, pero sí es una terminología tan famosa y tan nombrada que, bueno, pues no podemos dejar de citarla, ¿no? Y con directores dentro de ese mundo que son tan carismáticos, como efectivamente hablábamos de Klimovsky, como Auret, Osorio, Larraz, Eugenio Martín, Javier Aguirre, Jorge Grau y también Juan Piquer, y que
que prácticamente con casi todos trabajó Jack Taylor. Y por último, y digamos, uno de los más representativos y famosos, importantes, y que también le dedicamos un programa, es nuestro queridísimo Jacinto Molina, Paul Naschy, que no podemos dejar de nombrar por, primero, cercanía contigo, segundo, porque tienes un exitoso documental sobre su persona, y tercero, porque trabajó en varias ocasiones también con Jack Taylor, y entre ellas algunos títulos de los que podemos encontrar en Flixolé, como puede ser El asesino está entre los 13, del gran Javier Aguirre, al cual yo le debo bastante por mi infancia, dado que tiene más de dos películas. Iba a mencionar dos películas que forman parte de mi infancia, como son Rocky Carambola, de Torrebruno, y La guerra de los niños, pero hizo varias de Parchís, con lo cual son más de dos. Pero bueno, ya había trabajado con el Fantaterror y tal, con El gran amor del conde Drácula, El jorobado de la morgue. Hablamos de Javier Aguirre hace poco en otro Cine y Olé con Volveré a nacer de Rafael, que le dedicamos un programa, y tiene títulos tan importantes como Los que tocan el piano, El astronauta, ¿no? Y aquí en El asesino está entre los 13 es una variación un poco de la fórmula de Agatha Christie, ¿no? El whodunit, ¿no? Sí. Además es una película con un reparto... Es curioso porque los que están como, digamos, de secundarios que estaban empezando eran precisamente Carmen Maura, Eusebio Poncela. Tiene un reparto porque están todos ahí. Además están todos. Está May Heatherly, está Patty Shepard, están, digamos, todos ellos. Yo sé que te quiero hacer esta pequeña aclaración respecto al tema del fantaterror. En realidad el término fantaterror no aparece hasta los años ya muy entrados los 90, cuando Paul con Adolfo Camilo Díaz de alguna manera hacen un término que contrapese las críticas de los 90 que determinados críticos estaban haciendo retrospectivamente a aquel cine. Porque si tú buscas en las revistas de la época, de los 70, no aparece el término fantaterror. Aparece en este momento. Entonces, a ver, si lo coges, es una mezcla de fantástico y terror. Pero ¿qué ocurre? Tiene que ser... Es un poco que está muy ceñido al tipo de cine que hacía Paul Naschy. Eso está muy bien para definir eso. ¿Por qué? Porque es un terror que surge con la fantasía. Con la fantasía entenderíamos si no damos por hecho que un hombre lobo existe, que una momia existe, claro. Porque no es terror. Terror es... Mil gritos de la noche es terror. No es fantaterror, no es fantasía hasta el último plano. Sí, es un slasher de manual. Pero sí hay un mundo que converge con los dos, digamos que con estos títulos, ¿no? Con La venganza de la momia, con Dr. Jekyll el hombre lobo, por un lado, y con el conde Drácula, con Jesús, que ahí donde sí que entrarían dentro de estos mundos. Amén de que luego sí que también Jack entra en la tercera película de los Templarios de Amando de Osorio. Bueno, claro. Película que, por cierto, lo has leído en el libro, aborrece. No aborrece como película. ¿Ves? Ahí otra vez viene el matiz. Dice, claro, pero yo le debo a esta película. Y que después, por el enfrentamiento que tiene con Amando de Osorio y por las circunstancias, que eran unas circunstancias de rodaje salvajes, después acepta, pasados unos años, acepta trabajar, hacer el cameo, que es mínimo, en Serpiente de Mar, lo acepta por quitarse del mal rollo aquel. Y que cuenta que luego lo gracioso, que su cameo es mínimo, luego, claro, yo no sé si por el prestigio o por el nombre que tenía, cómo sonaba Jack Taylor, que luego en Alemania y demás, cuando Serpiente de Mar se distribuye como Hydra, pues destacan a Timothy Bottoms y a él y a Ray Milland. Cuando él de verdad no sale 2 minutos en la película, y un personaje inventado que no se sabe prácticamente por qué sale, ¿no? Es una especie de killer que no viene casi ni a cuento, ¿no? A mí me gusta mucho la anécdota que... Bueno, hay un par de anécdotas que cuenta eso. Bueno,
un montón de ellas maravillosas, pero que relacionadas con estas dos películas hay un par de ellas que son curiosas. En El buque maldito efectivamente habla de que la situación durante el rodaje fue insostenible, que él, bueno, pues no tiene ningún buen recuerdo de lo que es el rodaje. La película la acepta y le parece muy bien porque funcionó bien y porque le puso también en su lugar, pero que al parecer en un momento dado Osorio hasta incluso le llegó a decir que mira, aquí sobran actores y tú no te largas porque tienes su apellido extranjero, ¿no? Y entonces, bueno, pues das la opción de poder venderse la película como Dios manda. Y que en el rodaje de Serpiente de Mar me resultó muy curioso la historia que cuenta sobre Ray Milland, que me parece genial, lo de que Ray Milland sorprendentemente se encuentra con que habla un perfecto español y que el propio Jack Taylor le pregunta, dice, bueno, ¿cómo es que hablas tan bien español? Y el Ray Milland cuenta la historia de que cuando él estaba de joven en un buque de carga, resulta que en un momento dado pues se hace en un puerto un tatuaje en el brazo y que se le infecta el tatuaje de tal manera que lo que quieren hacerle es directamente amputarle el brazo. Y que es en Almería, ¿no? Creo que es, si no recuerdo mal, donde un médico español le acoge durante 3 meses en su casa con su familia para curarle el brazo, consigue sanarle y él durante toda esa estancia pues aprende español, empieza a aprender español y ya toma mucho cariño a nuestra tierra. Me parece alucinante, ¿no? Cómo hubiera cambiado toda la trayectoria de uno de los actores más importantes que llegó a trabajar con el mismísimo Hitchcock, ¿no? Ray Milland. Sí, es una gran historia. Bueno, dentro de los títulos más importantes dentro de este género, o de género fantástico del terror, vamos a llamarlo así, estamos hablando de uno de los más llamativos y que también le dedicamos parte del tiempo en el programa que hicimos sobre Paul Naschy con su hijo Sergio Molina. Es La venganza de la momia de Carlos Sauret, que es todo un clasicazo con Klimovsky haciendo de ayudante de dirección y es uno de los personajes favoritos del propio Jack Taylor, si no tengo mal entendido, ¿verdad? Sí, esta le gustaba mucho porque le parecía muy elegante y realmente es una película elegante. Le pasa que esta película me pasa como todas las películas de la momia, que son películas un poco lentas. No sé qué tienen todas las películas de la momia que tienen... No las de tiempos de ahora, sino de aquellos tiempos. Caminaba así. Entonces... Sí, pero en general todo era. Pero esa le gustaba mucho y él tenía un personaje además importante y Paul tenía triple papel. Sí. Tenía tres papeles. Bueno, era común que tuviera 3 papeles, pero era. Además se hizo reutilizando decorados que de Marco Antonio y Cleopatra, dirigida por Charlton Heston. Y, o sea, es una película además de Lotus con un escope muy bonito y una película con unos medios importantes. Ya él cuenta en las memorias que lo que le llamaba mucho la atención es la singularidad del diseño de Gumer de Andrés de la momia, porque decía que era que con las vendas y solo digamos el fajín dorado y las joyas le daban un aire singular y la verdad que es de los looks de momia más interesante. Y luego ese maquillaje era de Miguel Seseix, de los mejores que llevó nunca Paul. Y luego, bueno, pues hay un enfrentamiento final entre los dos con las antorchas y tal, ¿no? Y el Jack está como muy aventurero, está muy Arthur Conan Doyle, ¿no? Así con la lámpara de gas y demás, ¿no? A mí me gusta mucho, es una película que recuerdo con mucho cariño, la veo desde muy crío y la disfruté muchísimo en el programa que le hicimos especial, volviéndola a analizar, viéndola de nuevo. Me parece que además Sauret hace un trabajo bastante fino, muy elegante. Ya había coincidido y había dirigido a Paul Naschy en El espanto surge de la tumba, Los ojos azules de la muñeca rota y El retorno de Walpurgis, lo había hecho ya. O sea, es que esto es genial cómo trabajaban todos conjuntamente. Y aquí hay un homenaje brutal a la Hammer, a la Universal. Me parece que es una cosa que me gusta muchísimo de esta película es que es una especie de proto-slasher, porque también funciona como peli-slasher. Es increíble.
el personaje de la momia como si fuera una especie de caretas láser y que va haciendo sus asesinatos y que muchos de ellos están rodados de una manera del estilo clásico que después veríamos en los años 80 en los clásicos de los slashers ochenteros más puros y duros. Me gusta muchísimo, es una película que recuerdo con mucho cariño y que visualmente ya te digo que está muy cuidada y con unos decorados súper chulos y que bueno, recomendamos que la gente vea porque dentro de las incursiones de las momias, que es una verdad que estoy de acuerdo contigo, aunque sobre todo los clásicos son películas bastante, bueno, se quedan un poco de modé, esta la verdad es que sobrevive al paso del tiempo. Y tiene esos insertos, como decías tú, son un poco quirúrgicos, esos planos quirúrgicos. Hay uno que, vamos, el aplastamiento, que además en primer plano, una película que va tan elegante, y de repente un plano corto, era un poco porque yo creo que necesitaban meter este tipo de cosas y es verdad que ya entonces estaba surgiendo y eso solo lo hemos visto después en el cine slasher, ¿no? Tan primigeniamente era muy extraño de repente, ¡pum!, ese plano, ¿no? Pero en estas películas ya se estaba viendo ese tipo de cosas, del hachazo en primer plano. Sí. Y Euret ya había hecho, bueno, pues cuando le sacaban el corazón en el espanto surge de la tumba y tal, ya había ese tipo de primeros planos tan... Porque el espanto surge de la tumba también es bastante gore. Sí, totalmente. No. Y de los personajes hablaba hace un momento y mencionaba la Hammer y no quiero que se me pase el hecho de que el propio Jack Taylor trabajó con una de las figuras más importantes de ese momento de la Hammer, que era Christopher Lee, precisamente en ese Conde Drácula que mencionabas precisamente antes de Jesús Franco, con un reparto ahí, oye, que no te lo pierdas, Herbert Lom, Klaus Kinski, Soledad Miranda, la pobre que tuvo muy poca carrera y que justo a poco de cuando inmediatamente iba a firmar un contrato por 5 películas y su estrellato, pues por desgracia fallece, pero que tiene un reparto fantástico y creo que Christopher Lee pues hablaba maravillas también de Jack Taylor en ese aspecto, ¿no? Sí, ahí entra un componente muy interesante, que es la otra parte de dirección de arte de Jack, que era además muy virtuoso con el tema del papel maché, que ya hacía en México y que trae aquí. Eso es lo que le llama la atención a Jesús. Entonces le encarga la dirección de vestuario y de arte del Conde Drácula. Y lo cuenta ahí en el libro, no desgranaremos mucho, pero ya ahí empiezan las aventuras del productor de Allan Towers, que era tremendo, dejaba de pagar aquí y de allá, que lo manda a Jack y a la propia pareja de Towers, que era la actriz principal, que era María Rom, pues los manda a intentar, pues esa película se iba a hacer en Praga, pasan una serie de circunstancias, gracias a eso Jack ve Praga y ve todo el arte de Praga, pero a los 2 semanas se tienen que venir aquí. La película finalmente la hacen entre Barcelona, Alicante y Murcia, con unas localizaciones bastante interesantes y sobre todo con unos interiores construidos transformados en los estudios Balcázar de Barcelona, y es donde le elogia Christopher a Jack, porque en el salón turco donde Van Helsing y Drácula, que por cierto nunca rodaron juntos ni estuvieron juntos nunca durante el rodaje, pues era realmente el salón del oeste de Balcázar. Y él lo transforma y pasa muy bien. O sea, entra esa nueva vertiente, ¿no? Y está todo. Y de hecho el vestuario era diferente. El vestuario digamos que es mucho más señorial. Él no tiene la capa típica y Christopher lleva un McFarlane negro y lleva una levita, que es lo que suele llevar. Que tengo una anécdota con eso. Y es que cuando terminó el rodaje, el McFarlane que llevaba el abrigo McFarlane, que los McFarlane son estos que un poco como los de Sherlock Holmes, que son abrigos que no tienen mangas, porque luego debajo tú llevas las levitas. Y él llevaba uno negro debajo, con el smoking debajo, en las secuencias de la ópera, cuando Drácula va a la ópera. Entonces, Christopher, eso era algo que habían traído de Italia, que habían comprado, que yo ya no recuerdo bien si lo había traído Jack o lo había traído el propio Christopher.
Pero Christopher, y lo arreglan un poco para el rodaje, Christopher se lo dejan en el rodaje. Entonces, como el encargado de vestuario, el diseñador era Jack, se lo lleva. Y siempre lo tuvo Jack. Entonces yo le propuse a Jack que cuando hiciéramos, me hacía ilusión hacerle un guiño, Dr. Knox en wax, que lo llevara puesto, que se hiciera el este. Pero como ya a Jack le pasaron dos cosas. Una, que con Christopher no se llevaba demasiado. Vamos a ser claros. No sé, había unas cosas que, bueno, se respetaban y se ponderaban, pero no se llevaba especialmente. Y no le hacía especial gracia, por un lado. Y por otro lado, porque nuestra película diseñaba el vestuario ese personaje, Yvonne Blake, ganadora del Oscar, quien hizo la ropa de Superman, amiga y añorada. Entonces, él quería que se lo hiciera a Yvonne. Y entonces dijo, mira, no, Víctor, no, vamos a Cornejo, que me lo haga Yvonne. Y así se hizo. Se hizo para el Dr. Knox. Se hizo así, salvo cuando hubo que rodar unos retakes que nos obligaron a hacer de tipo gore, que había que enseñar una manga y un traje, y entonces yo ya emperrado, y como eso se hacía con un doble, eso ya unos meses después, yo me había emperrado en que se viera ese traje y llevé el traje. Pero te voy a contar cómo ocurre. Como él se quedó un poco así, en el primer cumpleaños mío que vino después del rodaje, me viene con la caja. Y me dice, ya que no me lo puse en rodaje, quiero que lo tengas tú. Feliz cumpleaños. Y yo tengo el McFarlane de Christopher Lee, que es el McFarlane del Conde Drácula, lo tengo en casa yo. Sí. Wow. Esa es una historieta que tengo con esa película. Y luego, labores de dirección de arte volvió a ser él la conocía como el juez sangriento, pero era el profesor de las brujas. El profesor de las brujas, él no sale como actor, pero hace también todo el arte, hace todo el vestuario. Esto lo hacía constantemente. Que también estaba Christopher Lee, ¿no? En esa película. Estaba Christopher, el protagonista. Con Christopher hace estas tres, o sea, hace Eugenie, que Eugenie Christopher siempre dijo que él no sabía que había desnudos. Bueno, Christopher luego montó un escándalo porque era muy puritano de que esa película medio porno y tal. Y es verdad, pero que rodaron todo lo que había tal cuando no estaba él. Y hay un momento en que él dice que nunca las vio desnudas. Es verdad que él está como de frente a la cámara y la chica se levanta la ropa de repente detrás. A mí me parece que con lo que se repiten las tomas me parece muy raro y un poco extraño que este hombre no se diera cuenta que había desnudo detrás de él, pero bueno. Pero él se enfureció mucho en aquella película. Y entonces, por eso cuenta las memorias, cuando le dijo, ¿te acuerdas de mí y tal? Le dijo Taylor a Lee y otro le dijo, sí, nos conocimos. Christopher era muy... Yo conocía a Christopher y ya sabes que me hizo prólogo y tal. Y era muy así Christopher. Y dijo, sí, nos conocimos en unas circunstancias muy desagradables. Porque el otro le negaba de los desnudos y toda la historia, ¿no? Le engañó. Jesús hacía estas trampas, hacía muchas estas trampas y le engañó. Lo que pasa es que Christopher y Christopher le tenía a Jesús mucho predicamento, como Klaus Kinski, que Klaus Kinski hablaba pestes de David Lean, pero a Jesús, sí. Jesús era Jesús. Bueno, Klaus Kinski que debe haber hablado pestes de todo el mundo, vamos, no mató a Herzog de milagro, pero fíjate, pero sí, Jesús, no. Pero claro. Y Christopher le pasaba eso, porque aquí se llevaba bien con Pera, sobre todo le gustaba mucho el Banquet Pierre de Cook y la otra que hizo con él, pero y hablaba bien, Christopher hablaba bien de Eugenio Martín, de Pránico el Transiberiano. Pero ya saliendo de ahí, el único del que hablaba bien era Jesús. Bueno, no sé, porque Jesús, bueno, tenía sus cosas, Jesús. Sí, muy particular, pero bueno, me gusta eso, mencionar sobre todo el Conde Drácula en el hecho de que es... al inicio del programa yo presentaba a Jack Taylor como artista polifacético porque de hecho es que incluso aquí, como bien dice Víctor, pues lleva la dirección artística y el vestuario, lo cual pues hace que toque todos los palos dentro del mundo del cine. Y aparte de otros directores como Jesús Franco, tenemos una colaboración interesante e importante, sobre todo en dos títulos, con Juan Piquer Simón,
que hizo ese viaje al centro de la Tierra, una película que funcionó bastante bien, sobre todo en el extranjero. Y bueno, pues el super mega clásico ya que conocemos todos y por el que también descubrió Víctor en aquel año 82 a Jack Taylor, que es Mil gritos tiene la noche. Mil gritos tiene la noche, que es una película que yo veo también muy jovencito, a principios, en la primera mitad de los 80 en Videoclub. Yo no la veo en el cine, pero la veo en Videoclub, pero con esa carátula que era maravillosa, que era alucinante, con esa cara gritando, que luego, por cierto, ese dibujo lo he visto en libros de terror como portada, ¿no? Y que llamaba muchísimo la atención. Quizás a lo mejor es una película que un poco gore y bestia para verla de crío, pero bueno, tú y yo somos así, o sea, es decir, hemos pasado ya, no tenemos filtros, y que todo un clásico, ¿no?, del slasher patrio, aunque supuestamente en teoría se supone que la película transcurre en Boston y es en el extranjero, ¿no? Pero Nanay. Pues el tema de los dos carteles es que cuando ya tiene hecho uno le gustó mucho este que se utilizó en novelas, que lo tienes en muchas cosas, ¿no? Sí. Es un cartel internacional. Pero el otro, el que le encarga, en realidad era una copia del dibujo de la sombra de Kaluta. Y entonces se lo encarga, como todos los carteles, a Jano. Y Jano le pone la motosierra. Pero Jano era muy listo en ese aspecto y si os fijáis en el cartel no está firmado. Y si cartel, Jano siempre firmaba Jano. Sí. Pero este no está firmado. Y no está firmado porque él sabía, primero, que no era idea suya y segundo, que era una copia. Entonces Jano no lo firma. Pero por esas, a Juan le gustaba mucho lo de los dos carteles. En la primera que hace con él es Jackie y Juan, es el viaje al centro de la Tierra. Uh-huh. Sigue, ahí sé que sigue como actor extranjero, contratado. Era el año 77, se le contrata como extranjero. Sigue sin esto. Y eso que ya estaba Paco Braña, que está en el reparto, uh-huh. Era parte del sindicato. Era uno de los del parte del sindicato. O sea que ya ahí podían haber arreglado. Esa sí le gustaba mucho, porque además dice que es una película de fantasía muy bien hecha. Pero Mil gritos tiene la noche, pues no es que no le guste, es que dice, me parece una chorrada, no sé qué le veis. Pero bueno, como todos vais, la veis y tenéis tanto, yo no le veo, decía, no le veo ninguna gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosa. Luego, curiosamente, Juan no le volvió a llamar después, pero mira. Pero sí que quiero enseñarte algo muy especial que tengo aquí conmigo. A ver. Es que Jack siempre llevaba... el profesor Brown sale con dos cosas debajo del brazo en dos ocasiones. Una es un expediente azul de los de toda la vida, pero sale también con su carpeta. Sí. Esta carpeta era una carpeta Louis Vuitton, porque de lo que hablábamos antes, de que llevaban su ropa y tal, y cada uno llevaba sus cosas. Entonces Jack compra una carpeta en Nueva York en el año 80, el año del rodaje de Mil gritos tiene la noche, como un año antes, una Louis Vuitton en Nueva York que costaba entonces unos $150. Se sigue fabricando. Lo he visto ahora y cuesta como unos 700 euros ahora. Wow. Y esa carpeta realmente es la que luego él llevaba los documentos principales, pues para ir si tenía que ir a la notaría, o cuando venía el auto de los Reyes Magos siempre llevaba los diseños y traía todo esto, ¿no? Y es la que saca el Mil gritos tiene la noche. Y bueno. Es esta carpeta. Maravilla. Si volvéis a ver la película, él cuando le dice a la chica, ¿cómo tienen los pectorales? Pero seguro que los pectorales los tienes muy bien. Pues es exactamente esta carpeta que he heredado yo. Así que sí, tiene curiosidad. Bueno, yo le conté 1000 veces lo de Variety, lo de que estaba por el puesto por delante de Selig y que todo, que le llamaba la atención, y lo de que se juntaba a la gente y le mandaban cartas constantemente. Las que más recibía era por El buque maldito y por esta, y decía, hay que jorobarse, que las dos películas que menos metal es, y por Conan.
Eran las 3 por las que él siempre recibía, y recibía muchísimas, y me ha tenido que grabar. Y últimamente se negó ya a hacer. Yo sé de varios extras de DVD, de Blu-ray, ya de los importantes, aunque está en ediciones importantes últimas, pero ha habido 2 o 3 ediciones de las ultimísimas que yo sé que han tenido que tirar de material de archivo de él porque él ya se hartó y dijo que no quería hacer entrevistas. Y el buque maldito lo mismo, no quería. Mira, una vez más, hermanado con ese tema de que estábamos hablando en cierto modo con Christopher Lee, lo que le pasó con el personaje de Drácula, ¿no? Que acabó el pobre aborreciéndolo, ¿no? Pero él hacía como Christopher, también decía que eran películas de fantasía, fantástico, y no. En cambio, a ver, la diferencia entre El buque maldito y Mil gritos en la noche es que Mil gritos en la noche para él fue un rodaje, o sea, no tenía, lo cuenta ahí en el libro, porque tiene un recuerdo de Edmund Purdon, pero porque Edmund Purdon lo conocía desde México, y recuerda que los demás, Paul Smith y el matrimonio, bien, que todo es correcto y no pasó nada raro, cosa que sí que tiene anécdotas muy desagradables del buque maldito, ¿no? Entonces y muy y lo pasó muy mal también en Conan. Pero de esta no tenía, pero lo que pasa es que no entendía. Decía, pues si yo la vimos juntos, por ejemplo, en el festival de Isla Calavera en Tenerife, y me decía, pues es una payasada, ¿sabes? Que no. Esto no tiene ni orden. Que por eso nos gusta tanto. Y salía el Bruce Lee, y entonces decía el otro, dice, pues es que no entiendo estas cosas. Pero siempre le reconoció a Juan el olfato, ¿no? De hacerlo. Claro, sí, a ver, la película es lo que es también, o sea, a mí me parece que desde el minuto 1 te atrapa de una manera maravillosa. Es verdad que hay que verla con los ojos de aquella época, es una película que no puedes valorar con un juicio actual, porque es verdad que no sobrevive especialmente bien al paso del tiempo en algunas secuencias, ¿no? Pero tiene todos esos tropos maravillosos de esas películas slasher que nos encantaban tanto y que aquí estaban arrancando de una manera especial, porque además es bastante gore, o sea, decir, nada más empezar, tiene ese niño recubierto de sangre a hachazos matando a la madre, y ya de lo siguiente que pasamos es que ya no deja respiro, o sea, ya pasamos a la primera víctima de motosierra arrancando cabezas en la universidad, con lo cual es una película que no para en ese aspecto, eso es muy, además muy osada, porque es muy explícita, ¿eh? Es verdad que también luego fue una versión censurada, pero aún así la versión censurada era bastante heavy. O sea, después a posteriori se volvió a sacar una edición, montaje del director, en el que se añadieron algunas secuencias más o algunos planos un poquito más explícitos, pero yo recuerdo esa película siempre de toda la vida como una película absolutamente descarada y salvaje, y a algunas secuencias como la de la piscina, ya ni te cuento, lo del clímax final es una salvajada, y que yo recuerdo con un cariño especial. Yo creo que en tu caso también, ¿no? Seguro, porque somos los dos amantes de este tipo de cine, ¿verdad? Sí, a mí me impactó muchísimo y la veo con cierta frecuencia. La última edición en la española que se ha hecho en Blu-ray, le hice el audio comentario, toda la película, y yo me lo paso muy bien. Qué bueno. Bueno, pero como tú bien decías, él le gustaba recordar otros títulos, y es verdad que Mil gritos tiene la noche es uno de los que más le llamaban para entrevistarle, pero que, como bien decías, uno de los famosos y más grandes es el de su participación en Conan el Bárbaro de John Milius, ¿no? O sea, que también es un... Por cierto, título. Homenajito, maravilla de camiseta, maravilla. Y maravilla de película, flipa Conan el Bárbaro. Maravilla de arte también, ¿no? Me gusta. De Fraceta, de arte de Fraceta, aunque este es de Casaro el dibujo. Sí, totalmente. Todo lo que está relacionado con la película, la banda sonora de Polidori me parece una obra maestra, de las mejores que ha hecho. La película pues él lo cuenta bien, cuenta que eso, la película se estaba rodando, la película... que hemos comentado alguna vez, ya sabes que pilla el 23F en el rodaje, y en el 23F siempre eran 3 unidades las que estaban rodando. En el momento del 23F se está rodando la parte de Conan Niño en Balsaín, se está rodando parte con la serpiente,
en los estudios de Fuenlabrada y se estaba haciendo otras tomas con una tercera unidad en Navacerrada. Y entonces él ya estaba la película en marcha, porque ya es cuando van a bajar a Almería y entonces en las platós que se hicieron que no eran realmente estudio, eran unas naves que había en Fuenlabrada, le citan y ahí tiene el encuentro con Milius y realmente no sabía qué le iban a pedir y entonces le piden que es que hace el sacerdote y entonces cuando lo poco que habló Milius le dijo, ya sabes que un sacerdote es un sacerdote gay, y otro le dijo, no hay que exagerar, ¿no? Y en eso, allí fue en Cobo Calleja, donde se produce esa situación, entonces luego ya lo llevan para Almería. Y él contaba que bueno, que salvo esperar y que era la primera vez que tenía una roulotte en su vida, pues que no tuvo nada más que se pone muy nervioso y a pesar de que tiene sus líneas y que Milius no le dirige, no le dice nada. Su inventiva lo que hace pararle con los deditos a Arnold y ya está. Y Arnold, pues cuando terminó, fue el único que se dirigió a él cuando terminó la escena, fue Arnold que le dijo a John le ha gustado mucho y ya está. Y esto está muy bien porque desmitifica. Él podría ahora haberse inventado todo. Es decir, me llevaron. Claro. Sí que es decir, es la primera vez que me trataban con una roulotte. Aquello era impresionante. Sí que le impresionó el rodaje allí en el Ejido. Pero él es sincero. Dice, yo no lo paso bien. Yo me estaba nervioso. Me hicieron esperar. Nadie me habló. A pesar de tener una roulotte, nadie me trató como algo especial. O sea, mucho ahora le tenemos con él así, pero el director nunca le dijo nada, nadie le dirigió, hizo la toma, fue toma única, me parece, fue una o dos, nada más, fue toma única, la del momento de parar y la de la muerte por la tarde, nada, la dieron por válida y para casa. Entonces está muy bien, como dice lo que ocurre con todo eso, para nosotros entonces, para mí es una cosa que he estado 3 días en un sitio, que he venido, que no le doy ninguna importancia, que digo, bueno, un trabajito más. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que esas películas se convierten en míticas y entonces entra ese rollo. Me encanta esa parte de bueno, sinceridad y de humildad porque efectivamente podría, lo que tú dices, atribuirse muchas cosas, sobre todo habiendo sido dirigido por ciertos directores de renombre, como puede ser en este caso John Milius, pero que también ha estado trabajando con Ridley Scott en 1492 o con Richard Lester, ¿no? En la de El regreso de los tres mosqueteros. Pues podría haber mencionado cosas de ellos como, no sé qué, y tampoco le da una importancia mayor de la que tiene, que bueno, pues que es codearse con unos directores de esa talla, pero que bueno, que al fin y al cabo le buscaron por unos papeles muy particulares y muy, hay que decirlo, secundarios, ¿no? Por eso precisamente lo cuenta así en el libro. Dice, voy a contar 3 trabajos que siendo unos trabajos... uno con Monte-Hellman, otro sí, es decir, que son 3 trabajos que tienen con directores muy importantes, pero que no tenían ninguna relevancia. Además, ni siquiera tiene un primer plano en la de Lester. Es que no sé, cuesta verle, de verdad. Está al principio y sin embargo, bueno, pues es la típica cosa que dice, bueno, por un lado, porque me apetecía, porque me llevaba bien con Richard, y por otro lado, porque hay que hacer. No, o sea, lo pone como un ejemplo. No hay que decir que no, y no hay que hacer, y no pasa nada. Y que yo es verdad que ha sido cabeza de cartel y cuando ves tu nombre arriba, no, ya, pero bueno, no, pero soy protagonista, pero aceptaba estas cosas en las que, por ejemplo, en todas estas películas, pues iba en rodillo final. Bueno, de hecho, en 1492 creo que ni siquiera llega a pasar el corte, ¿no? La secuencia que roda. No, lo cortaron, pero porque él rodaba muchísimo y cortó muchísimo. Pero nuevamente está en créditos. Sí. O sea, tú lo ves en el rodillo y la han respetado. Sí, nuevamente. Sí. Bueno, estas cosas él sabía que esto era así y ya está, y que era trabajo de un día, que tenía que ser profesional uno y que, bueno, esto era así. Te iba a decir, y si mencionamos directores de cierta talla,
pues podemos mencionar uno de los más importantes y que al igual que Ridley Scott, que también es verdad que le insistió para que saliera, aunque luego al final no pasó el corto a la secuencia y no se le ve, pero este otro director fue él el que fue a buscarle o llamarle, y estamos hablando nada más y menos que Roman Polanski. Sí, ahí sí que fue muy buscado, fue un papel muy importante. Ahí sí que él lo cuenta como uno de los mejores rodajes de su vida. Ahí sí que le trataron como una auténtica estrella. Tenía doble de luces, que él no había visto un doble de luces. No había visto luces en un doble nunca. No había visto nada. Esto. De repente doble de luces. Que era un señor un poquito más bajito y entonces le hacían bajar de camerino. Tiene su propio camerino, su tal. Fue otro tipo de cosa. Y además que con Polanski sí que establece una colaboración muy interesante. Hablamos de la que, por novena cierto, puerta. Para entrenar utilizó el violín del primer cortometraje que hizo conmigo. Y lo llevaron allá a rodaje. Ese violín estaba allí para trabajar con él en el set. A mí me parece alucinante que aprendiera a tocar el violín para luego Polanski rodarle de espaldas, tocando el violín. Sí. Pero yo ya le hice, ya con el mío tuvo que hacer. Entonces era la profesora de violín que le dio las 4 o 5 clases para mi corto, fue la que luego él cogió para después eso. Me encanta. Sí. Pues, hombre, aquí tenemos también un papel, bueno, cortito secundario, pero que está en una película de primer cartel y primera línea, y creo que está francamente bien. Creo que además él habla maravillas y se ve en pantalla de ese director de fotografía, Darius Khondji, que es el autor que ya venía de haber hecho películas como Seven o Evita, ¿no? Y que al parecer creo que para la secuencia esta en la que, o el plano directamente en el que él se levanta, contesta el teléfono y vuelve, pues como que tardaron 5 horas en rodarla solamente para el tema de iluminación. Y es verdad que, bueno, en pantalla queda muy bien. Y también destacaba en sus memorias el hecho de que había trabajado con un tipo que me encanta su nombre, porque se llama Valdemar, lo cual no deja de recordarnos a un encantador personaje de Poe, que es un escultor polaco que es el que esculpe pues su cuerpo para que parezca fallecido ahogado en la fuente, y que al parecer había sido el partícipe de la construcción de los cuerpos en la lista de Schindler, ¿no? De Steven Spielberg. O sea que gran equipo. Sí, siempre contaba que era curioso lo de verse muerto. Yo sí. Recuerdo que cuando estaba haciendo Wax, que él tenía la figura al lado y no la miraba mucho. Y esto pasa mucho a los actores. Cuando le has hecho la cabeza, Martin Dannenberg en Stopover in Hell, en nuestro western, la cabeza no la miraba. Decía que era muy raro. Claro, ver tu cabeza, ver tu cuerpo, y sobre todo cuando te han puesto muerto. Ya, claro. Verte muerto es un poco... Y él lo evitaba. Y decía que todos los días, cuando iba a la novena puerta, ya estaba prevenido el cuerpo, como aparece en la película, que está en la fuente. Porque además entrabas a la casa, que por cierto en esa casa es donde él había rodado con Mickey Rooney, una rareza del cine español que se llama La vida láctea. Sí. Y con Marianne Zagreb, lo de Batas Café, y era una película, y él ya conocía la casa. Sí. Y bueno, pues a ver, ahí, a partir de ahí ya entramos en los años 2000, si quieres, ya nos vamos acercando al final de su trayectoria, porque rueda con Eugenio Mira The Birthday y Agnosia. Sí, te voy a hacer una pequeña alusión, ya que has dicho The Birthday, solo una pequeñita. Y es que tengo una anécdota con eso. El otro día se lo decía a Eugenio, que tenía una pequeña vinculación de esas cosas humanas de Jack, muy bonita. Y es que él estaba rodando The Birthday en Barcelona, justo el famoso 11M. Ups. Y yo el 11M, él sabía que yo cogía el tren casi a diario. Y entonces tuvo el detalle Jack desde pedir allí en el estudio, inmediatamente pedir un teléfono
que entonces me recuerdo que yo los móviles entonces, bueno, pues era todo muy incipiente y me tuvo que llamar al trabajo directamente, porque yo trabajaba entonces, aparte de la cuestión del espectáculo, yo todavía trabajaba en la administración, vamos, en trabajo público, yo trabajaba antes, y me localizó para... Esas cosas las tenía ya, porque se asustó, porque pensó, claro, ha habido muertos en los trenes y quiero ver cómo está Víctor. Lo hizo durante el rodaje de The Verde. Qué bueno. Por cierto, me parecen películas muy interesantes. Me gusta mucho también su tercera película, que es Gran Piano. Él hace un cameo muy divertido en la película, porque no sale, pero sale en fotografías, ¿no? Como ese pianista famoso que tiene que emular la pieza, el Ayabut, ¿no? Que es una película que me parece interesante. Yo la traje a un 30 imprescindibles de pelis hitchcockianas, porque creo que tiene un toque de esa línea de Hitchcock que está curiosa. Pero quiero, ya que entramos en los 2000, centrarme ya sobre todo en el trabajo que hizo contigo. Y así ya cerramos de manera maravillosa este homenaje, ¿no? Y entre ellas, pues antes de meternos de lleno en lo que es los trabajos cinematográficos, me gustaría que me comentaras algo de ese trabajo que hicisteis conjunto en la dirección del Auto de los Reyes Magos. Hay una historia bonita con el Auto de los Reyes Magos, y es que él, primero, es Julio Alejandro, el guionista de Buñuel, que le habla de la primera obra en castellano, ojo, y le regala el textito en México. Y entonces cuando viene aquí, y viene a Colmenar Viejo, que es donde vivo yo, y viene en el año 60 y finales del 63 para rodar en Rueda Fuera de la Ley con León Klimovsky, León Klimovsky le dice: yo sé que te gusta mucho el arte, porque ya se conocía. Entonces, he rodado una película que se llama Ella y el miedo, con May Heatherly, en la iglesia de Colmenar Viejo. Y te voy a llevar a verla porque te va a gustar, porque es un gótico isabelino que te va a interesar. Y en una de las pausas del rodaje le lleva a ver la iglesia. Le piden al párroco entrar, porque entonces las cosas no eran como ahora, había que entrar cuando había misa y tal, esas cosas. Y se queda alucinado y dijo: aquí cómo me gustaría hacer a mí el Auto de los Reyes Magos. Saltamos al año 96 y en el año 96 él me cuenta toda esta película, o sea, 20 años después. Wow. Y yo le digo: vamos a intentarlo. Y tardamos 4 años, pero lo pusimos en marcha. Hicimos 12 temporadas, más fue también al Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Y bueno, éramos 150 de equipo, orquesta y coro, los trajes. Nos hacía la dirección de Atreso José Luis Galicia, que había hecho por un puñado de dólares. El vestuario no lo supervisaba Ivonne Blake. José de la Vega, que era el arreglista de la orquesta de la Sinfónica de Radio y Televisión Española, nos hacía todos los arreglos. Un reparto de actores de lo más grande del teatro español de todos los tiempos, no sé, me citaría muchísimos nombres, ¿no? Y fue una experiencia, es muy bonito porque yo aprendo mucho con él y de él. Yo aprendo mucho codirigiendo, que es difícil codirigir. Sí. Pero nosotros nos compenetrábamos muy bien. Y luego hicimos otro espectáculo que se llamaba Tres Peregrinas, que estaba basado en cuentos de Chaucer y de Ovidio. Es un poco, sobre todo, de las alegres comadres de Windsor. Estaba un poco tomado y fue con Teresa Berganza, Aizaskun Azurmendi y Claudia Gravi. Y eso tuvimos también ahí, estuvimos también unos años. Entonces, digamos que esa es la parte de co-creación juntos que hacemos después del cortometraje, que hacemos juntos, ¿no? Porque es curioso, Wax, nuestra primera ya en imagen, yo dirigiendo, viene después, Sí. viene en el 2012. Todavía en el 2012 hicimos hicimos una edición más del Auto de los Reyes Magos después de hacer Wax, pero ya, son como 2 etapas. Está la etapa de teatro, completamente, y luego ya vino todo lo que hicimos de lo demás, ¿no? Bueno, maravilloso. Y yendo de más pequeñito a más grande, mencionar los cortometrajes de que participaste, bueno, le dirigiste a él en ambos casos, desde un punto de vista de narrador.
que es Print the Legend, que bueno, yo tuve la oportunidad de verlo en el Festival de Almería, y La Cañada de los Ingleses, que bueno, pues también se vio en el Festival de Cannes, de hecho, y que están los dos en Flixolé, con una fotografía preciosa, ambos cortos, te diré. Me parece que están muy, muy, muy logrados visualmente, me parecen que son preciosos ambos, y que de una manera un tanto onírica pues cuenta unas especies de fábulas en ambos casos, como cuentos. También Christian Andersen en uno de ellos está incluido, ¿no? Y da una sensación muy, muy de lo que eres tú, también de ese misterio, de ese gótico, de ese mundo fantástico, pero con los pies en el suelo, y que aquí no tenemos, la única cosa que quizás no tenemos es el terror, pero que todos los componentes, aunque algo de terror flota en el aire, pero muy lejos, están muy, muy presentes. Y en este caso cuentas con Jack Taylor en la voz en off, ¿no? Sí, La Cañada de los Ingleses es mi pasión por Andersen. Entonces me pareció muy importante que, como no hay diálogos como tal, son pensamientos de los personajes, entonces los disociar. Y como me parecía que era importante hacerlo en inglés, porque además está hablando especialmente del cementerio inglés de Málaga y de cómo los no católicos eran antes enterrados en la playa, y a partir de que el momento en el que coincide cuando lo visita Andersen, a partir de que está ese cementerio, empiezan a ser enterrados en el Camposanto, digamos, en lo que se llama el inglés, pero que ahí incluso hay un naufragio de un barco alemán que se hace en la playa de Málaga, y los tienen allí también enterrados. Que sí que dicen en el cementerio inglés, pero eran todos los que no eran católicos, y eran todos, pues hay finlandeses, hay noruegos, hay de todo, ¿no? Entonces me parecía muy bien disociar. Por eso hay un personaje que los personajes no hablan. Hay un personaje que es la mujer del candil, que es Lone Fleming. Hay un personaje que es la sirenita, el personaje clásico de Andersen, que es en imagen Nadia de Santiago y en pensamientos Leonor Watling. Y luego está Andersen como tal, que en imagen es Manuel Bandera y en pensamientos es Jack Taylor. Y fue un trabajo, fue una cosa que produje yo, que me costó muchísimo dinero, de esos gastos que haces impresionantes, pero era una cosa que yo quería y de las que me siento más orgulloso. Y luego Print the Legend era por un lado una idea que teníamos Gerardo Sánchez de Días de Cine y yo, y en base a una historia que ocurrió realmente con los astronautas del Apolo 11, entrenando al lado de una reserva de indios navajos. Entonces eso me parecía importante, porque decíamos siempre, pues eso, jugar con el imprime la leyenda y cómo se construye desde esta cuestión que llaman ahora los políticos el relato, esta cosa que es el relato, quién gana el relato, ¿no? Y el oeste, y ahí volvía yo a los orígenes de Jack, cómo se gana el relato. Y el oeste, o sea, el oeste es el oeste, para nosotros es el oeste de John Wayne, pero realmente ese no era. Precisamente el hombre que mató a Liberty Balance, Print the Legend, es la película que para mí explica mejor todo eso de la construcción del relato. Entonces era volver a cómo se construyen las leyendas, y él no solo hizo la voz en este cortometraje, sino que coescribe conmigo él. Coescribe conmigo. Fantástico. Bueno, pues de ahí pasamos a el otro campo, que es el del documental, que tienes una colaboración con él en Zarpazos y en el Valle del Concavenator, que en ambos casos pues le podemos no solo escuchar sino también ver, y que en uno haces un maravillosísimo homenaje a todo el viaje por el Spanish Horror, basado un poco en tu libro precisamente del mismo título, y que repasa todo el fenómeno del terror Made in Spain, vamos a llamarlo así, por no mencionarlo del otro modo, y que en el Valle del Concavenator pues tenemos también un homenaje en cierto modo a esa dinomanía extraña, y que cuéntanos un poquito más de esa participación de Jack Taylor en ambos. Sí, la primera
pues la verdad que tuve ahí unos nombracos impresionantes, porque todavía vivía Larraz, vivía Eugenio, vivía Jordi, pude tenerlos a todos ellos y contar. No vivía Paul, pero puse su voz. Y entonces, bueno, pues tuve mucha suerte porque aquellos, los que quedaban todavía pude, ¿no? Y ahí Jack hace una reflexión en Zarpazos muy interesante, que es que perdura, o sea, el famoso la serie A y la serie B, como la serie A muchas veces se olvida y no permanece, y la serie B permanece, ¿no? Entonces yo creo que es la gran reflexión que él me regaló en Zarpazos. Y luego lo otro fue muy extraño porque realmente en el Valle de Concavenator hace ficción. Porque Sí. ya es un periodo en el que yo estoy haciendo unos documentales que no son realmente documentales, son no ficción, pero no son documentales, son metaficciones, Entonces él hace un personaje que me parecía maravilloso, que además entroncaba con el oeste, que era un señor que había encontrado un gañabobos, ¿no? Porque uno de los primigenios paleontólogos, pero cómo entonces se construían las cosas. Y es que él encuentra unos huesos de ballena, los junta y construye una maqueta, vamos, a base de huesos, de una gran serpiente de mar. Y va por todos los sitios enseñando su gran serpiente de mar. Y entonces es nuevamente una reflexión sobre esa construcción, ¿no? Porque es de lo que va el documental, que fundamentalmente que con esta construcción mental de los dragones y de los mundos de los dragones y los mundos de los Godzilla y demás, en realidad es una derivación del mundo de los dinosaurios. Y me parecía muy importante. Ya estaba muy mayorcito, de hecho creo que hizo luego una pequeña colaboración a Zoe Berriatúa, pero junto a esa colaboración, de hecho, yo creo que ha sido la última vez que como personaje se ha puesto delante de una cámara. Y nos costó un poco. Lo puedo contar aquí, yo creo. Porque esto lo que voy a contar le honra, ¿eh? A ver, hay que entender, un señor de 98 años, 97 años, poniéndose delante de una cámara, haciendo texto solo y tirando texto. Y entonces hubo un momento que ya me había pasado con algún actor, le dije que si le ponía un prompter, le ponía como en el telediario un teleprompter o unas cartulinas, y ofendidísimo, creo que no. Entonces tuvimos que hacer un poco el sistema que a veces se trabaja en progresión con los del método y que a veces hacen con Al Pacino, que es empieza, te suelta toda la frase, te hace todo esto y vuelve a empezar. Te lo va haciendo en círculo. Y él iba tirando y iba subiendo. Y había veces que él se iba equivocando en pequeñas cosas, pero iba subiendo. Entonces yo ya cuando iba teniendo, yo con eso montaba. Y así lo hicimos, pero porque se negó, porque a él le parecía muy poco profesional no saberse el texto. Y es que claro, es difícil, porque además eran monólogos. Monólogos diciendo, a ver, de verdad que alguien piense que un señor de 98 años se va a poner a estudiar y te va a hacer un monólogo, es que es muy complicado sin chivarle el texto, y él dijo que bajo ningún concepto. Aparte había dormido muy poco y era cuando se había roto la cadera y estaba recién operado de la cadera. Él está como apoyado, pero realmente le estaba doliendo muchísimo. Fue un rodaje incómodo para él y fue un auténtico regalo que me hizo. Con razón dices, y te entiendo, que es el mejor actor con el que has trabajado. Y quisiera cerrar este recorrido maravilloso de homenaje a Jack Taylor con su último protagónico, que además se lo regalaste tú, y que su actuación fue la que nos regaló a todos nosotros con ese Dr. Knox en esa película Wax del 2014, que podemos ya ver de estreno, que ahora la incluyen dentro del catálogo de Flixolé, y que yo tuve la oportunidad de ver anoche precisamente por este catálogo, porque he de decirte que no había tenido oportunidad de verla hasta ayer, y joder, me emocioné viendo a Jack Taylor en ese papel, porque además sé y me consta, y por lo que tú me has dicho y por las memorias, que era una de sus películas favoritas y posiblemente su personaje favorito de toda su filmografía, ¿no?
Era de sus personajes favoritos siempre, y lo ha dicho públicamente, lo dice en las memorias. Creo que al principio, tengo que ser en esto muy honesto, creo que al principio cuando estrenamos y tal, aunque él estaba muy contento, no era de sus personajes, o sea, sí era de sus personajes favoritos, pero no era de sus películas favoritas. Tengo que ser honesto, ¿eh? Cuando estrenamos en el año 2014, bien, la encuentra bien, pero no. Pero con el arco del tiempo, y especialmente cuando la vemos hace 3 años, que yo no la había visto tampoco en 10 años, ahí sí, desde hace 2 años que la he visto, ya decía descaradamente que no solo era de sus personajes favoritos, sino era de sus películas favoritas de las que había hecho. Pero tengo que ser honesto, que al principio tenía una relación con la película de decir, bueno, me ha quedado mi personaje muy bien, pero no todo lo que veía en la película le gustaba tanto, y después sí que fue, ¿no? Ya que es que era muy sincero y conmigo más porque tenía muchísima confianza. Y además voy a decir una cosa aquí que no tengo tampoco ningún problema en decirlo. A mí me rechazaba papeles. Bien, bien. A mí me rechazaba. O sea, hubo 2 películas después que me dijo que no por circunstancias diferentes. Una porque no le gustaba el papel, y el otro porque se veía físicamente complicado, que fue en esto Pobre Ingel, el papel que luego hizo Dennis Rafter. Le crucificaban, le torturaban, y es que claro, todos lo veíamos pero era muy mayor ya cuando hizo Wax, ¿eh? Ya. Claro, es que ya era muy mayor, y ya en Wax tuvo que hacer un esfuerzo físicos porque corría por el museo a oscuras, le doblamos en alguna cosa cuando se tiraba al suelo y tal, pero lo demás no, casi todo lo hacía él, ¿eh? Se subía al carro, todo eso lo hacía él. Entonces, claro, ya me habían pasado ya otro poquito de tiempo, y de repente se veía, pues eso, con escenas tan duras. Me dice, ojo, que físicamente no lo hacía. Pero vamos, a mí me decía. Y hay una anécdota interesante con Wax, y es que ese personaje hay un momento en el que tengo que elegir entre Rutger Hauer y él. A ver, a Rutger Hauer se le ofrece el papel que al final hizo Geraldine Chaplin. Y yo tengo unas reuniones con Rutger que era muy gracioso, había que hacerlos. A él le gustaba hacerlas en pijama y recién levantado en Los Ángeles. Entonces, no sé, pues la diferencia horaria, pues la hacíamos, pero era verle a Rutger con su... Estos replicantes. Y entonces hablamos, pero había un tema de, o sea, que el dinero se podía arreglar, todo bien. Pero hay un momento en el que me dice, yo es que no quiero ese personaje. Yo quiero el del Dr. Knox. Claro. Y yo hay un momento que me dijo producción, haz lo que quieras, ¿eh? Lo único que... Es que es muy goloso. Tú tienes, eso sí, tienes 2 cosas. Una, tienes más controlado con Jack el trabajo, porque tú con Jack tienes preparado la película. Y Rutger, bueno, con Rutger pasaban cosas. Entonces, pero Rutger Hauer. Claro. Y yo opté por la lealtad, porque ya lo había preparado con Jack, porque además siempre me lo imaginaba que fuera Jack, y también por un cierto conservadurismo de decir, yo sé que con Jack voy a terminar bien la película y va a llegar al rodaje todos los días. Claro, con el otro ni se sabe porque es verdad que es muy particular. Madrid, la noche madrileña es muy complicada. Ya, entonces, pero no, y la noche barcelonesa no te quiero contar. Joder, entonces, es que después de ver la película no te voy a decir que no molaría que estuvieran los dos en pantalla, pero Geraldine Chaplin es que está muy bien. No, muy bien. Ese personaje era un personaje masculino. Luego en Vampire me pasó a la inversa, con el de Caroline Munro, que era un personaje masculino, lo convertí en femenino. No pasó a la inversa, pasó las 2 veces igual. Es en el de Wax realmente era un personaje masculino que inicialmente, pero se nos retrasó el rodaje y estaba cerrado, lo hacía Ernest Borgnine. Lo hacía Ernest, pero se retrasó el rodaje y Ernest ya es cuando se pone malito. A su vez llamó a Heber Long, pero Heber Long ya estaba también pochito.
Y entonces, porque a mí Borgnine me dijo que sí, que lo hacía, pero Borgnine se retrasó la película, se retrasó unos meses y Borgnine murió. Entonces llamo al representante de Heberlón y me dice, mira, chico, te digo la verdad, no está Heber para hacer nada. Yeah. Y entonces es cuando se entra a la vía de Rooker. Y en la vía de Rooker es cuando pasa todo esto. Entonces cuando ya se cierra la vía y él dice, si no me das ese papel, el otro no lo hago, pues entonces cuando llamamos a la Chaplin. Que yo con Geraldine ya me había hecho prólogos, yo con Geraldine ya tenía contacto y amistad. Entonces esa fue así. Pero lo importante ahí es que el Dr. Knox siempre fue el Dr. Knox, aún teniendo posibilidad de una estrella. Pero para mí, Jack era una estrella. Sí, porque me encanta, porque la película no solo se convierte en un cómic, sino en una novela también, ¿no? Sí. Era el mejor personaje, el mejor que podía tener. Y por eso es la portada del libro, que la eligió él. Qué chulada. Y me gusta mucho la foto de portada que está en el carro, porque él es curioso, sus obras de teatro inicial siempre tienen que ver con la Navidad. Su primer personaje fue un Papá Noel. Su segundo personaje, un poquito de importancia, es el fantasma de Marley, un cuento de Navidad. Él siempre tenía que ver con la Navidad. Pero luego pulula la muerte constantemente en su... Si tú ahora agarras el libro, el otro día me he fijado y digo, pues si en todas las fotos hay cementerios, sí, o hay... Sí. Y él, me pareció que esta foto era muy significativa, porque cuando estamos haciendo, él es como que lleva las riendas de su propia muerte. Sí. Y es su despedida. Entonces, y ese personaje era su despedida y lo eligió él en la portada. Había posibilidades de varias portadas, porque había una posibilidad que fuera algo joven, algún trabajo joven, pero él dijo que esto era como está visto desde ahora, tenía que ser un personaje de ahora. Recuerda un poco, ¿no? Ese carromato, ¿no? De Drácula también, ¿no? Que va a recogerle a Jonathan Harker. Y te iba a decir, y cierra el círculo también el hecho de que mencionabas lo de Santa Claus, lo de Cuento de Navidad, lo del tema de tal, cerrar el círculo con que llega a España con una primera obra, que es ese musical de Broadway de La Pelirroja, acerca de unos crímenes en un museo de cera, y termina con su gran protagónico, su último personaje, digamos, protagonista, como Dr. Knox, que también transcurre en un museo de cera, ¿no? Me parece que ya es fantástico, ¿no? Como la cuadratura del círculo ya para cerrar maravillosamente bien toda una filmografía que luego sigue un poquito más, pero que como protagonista pues podemos, digamos, cerrar en este Dr. Knox, que es un personaje absolutamente carismático y que, aunque pese que no es el protagonista supuestamente de la película, se roba todas las secuencias y la importancia de cual Aníbal Lecter a lo que es una Clarice Starling, ¿no? Es un personaje que recordaremos siempre, un personaje que recordaremos con muchísimo cariño. Me gusta mucho, y como último cierre de la película, ajeno a yo lo que es la interpretación maravillosa de Jack, decirte un par de cosas que anoche cuando la estoy viendo me hicieron especial gracia, que son esos guiños que metes siempre al cine de terror o cine fantástico, ¿no? Ese nada más arrancar, ese póster de La venganza de la momia que está colgado en la pared, en esa secuencia en la que está hablando Geraldine Chaplin, un poco en la línea de esa secuencia de arrebato al principio de la película en la que también se habla sobre cine, y el póster de la clásica de André Detod de Los crímenes del Museo de Cera, que también sale por ahí y que no deja de recordar obviamente a esa maravillosa película de Vincent Price del año 53 que me flipa y que le tengo un cariño especial además porque es una película que me pone mi padre cuando yo era crío y que era una de esas primeras películas que llegó aquí en ese 3D un poco rocambolesco, ¿no? Y que mi padre siempre me contaba una anécdota que yo he buscado mil veces por internet y no acaba de ser cierta, pero que me encanta que la leyenda una vez más intentamos imprimirla, que es esa historia que no sé si tú también habrás escuchado, Víctor, de que en la Gran Vía madrileña pues daban un premio a quien pasara una sesión nocturna él solo o ella sola sentada en la butaca del cine sin nadie más,
viendo la película en 3D y que si lograban verla entera le daban un premio económico y tal, y que mi padre me contaba siempre esa anécdota y que yo realmente me encantaría poder comprobar y que fuera cierta, pero es que no he acabado de conseguir que digan que sí, que es verídica. No sé si a ti te suena algo esto. Es posible, ¿eh? Mi tío abuelo la vio allí, la vio en el Cine Avenida. Y luego se repuso en el... puede ser dos cosas. Una sea el estreno, que el estreno es su año. Sí. Pero es que luego se puso en el 60 y algo en el Palacio de la Prensa. Correcto. Y puede ser que eso fuese en el Palacio de la Prensa. Pues ya te digo, sí es una anécdota que, bueno, si algún espectador también sabe algo del tema, estaría genial que nos lo dijera. Y me hizo mucha gracia ver ese cameo ese papel cortito de Vicky Luengo, que me ha hecho mucha gracia verla en la película ahora, después de que bueno, pues su trayectoria es súper famosa. Es la leche. Pero eso fue un favor que me hizo, porque fue una secuencia que me inventé allí en lo del circo y todo me lo inventé en Barcelona, que el jefe de producción fue un día que salí a pasear y me dijo: no vuelves a salir a pasear si te vas a inventar cosas. Y es una pasada. Yo creo que es de las mejores actrices que tenemos y es muy generosa, muy buena gente. Mira, tuve la suerte de verla hace nada en el rodaje de la nueva temporada de Reina Roja con Koldo Serra, que me invitó al rodaje, y la verdad es que, vamos, encantadora. Y cierro simple y llanamente con otro nombre que no quiero que se me olvide y que creo que también es amigo, Colin Arthur, que es fuera de serie y que fue el que hizo la figura, ¿no?, de cera del Dr. Knox. No, hizo todos los efectos porque Wax no tiene ni un plano digital. Todos hizo en artesanal, directo. Qué chulo. Todo es artesanal. En Wax no se tocó nada. Es una película sin planos digitales. Lo hizo todo Colin. Qué pasada. Pues nada, Víctor, hasta aquí hemos llegado. Nuestro cariñoso homenaje a un titán como Jack Taylor. Si quieres lanzar un último mensaje, todo tuyo. Pues yo ahora voy a intentar estar un tiempo no hablando con él, porque necesito hacer el duelo que me está costando, y ya entrar en una posición más íntima del amigo que se te ha ido, ¿no? Pero siempre estará el personaje. El personaje es absolutamente fascinante, y yo creo que ahora que se puede ver su material en pues esta misma colección que ha sacado Flix Soleil, que he tenido el honor de que se ha estrenado Wax y Print the Legend ahí, pues me parece que invito a que lo vuelvan a ver para ver el gran actor que era. Maravilloso, y además con una capacidad fantástica de convertir cualquier papel, por pequeño que fuera, en algo absolutamente memorable, ¿no? Desde los castillos de Jess Franco hasta los museos de don Víctor Matellano, pasando por las momias vengativas, los condes vampiros, asesinos refinados, Jack siempre fue algo más que un actor, un auténtico caballero del género, un puente entre Hollywood y el cine europeo, y un artista que nunca traicionó su pasión. Jack eligió España como su hogar, él lo mencionaba como su segundo hogar, aunque México le tenía mucho cariño, pero su segundo hogar era España. Durante más de 60 años, aquí construyó su carrera, sobre todo, y aquí construyó y encontró a grandes amigos como Víctor, y aquí dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que amamos el cine de terror y el cine de fantasía hecho con cariño y con sangre, como debe ser. Porque los verdaderos mitos del cine nunca mueren, simplemente se convierten en leyenda. Amigos, aquí era nuestra obligación imprimir la leyenda. Así que muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje, en este homenaje a Jack Taylor, y un abrazo al amigo Jack, y hasta siempre.